Good morning, my people. Good morning. How's Hawaii, mate? How's Hawaii? Cualquiera dice. Bueno, llegamos a un nuevo país. Ajá. Que se llama UK, Inglaterra. Reinos Unidos. Reinos Unidos. Estamos en Londres y muchos ya nos pedían ese país hace mucho, pero ¿por qué no veníamos antes? Está salado, bien salado. Debe ser uno de los países más caros del planeta Tierra este. Londres es la octava ciudad más cara del mundo. Se nota, anoche llegamos. El alojamiento que estamos parando nos cuesta 140 euros la noche y es un dormitorio chiquitito compartido dentro de un piso con otra persona que está al lado que vive ahí y queda en un edificio bastante viejo. Por dentro está súper lindo, cómodo, caliente. Sí. Pero por fuera, sí, es como un edificio viejo. Sí. También. El ascensor re antiguo también se abre con una llave. Estamos, al parecer, en un barrio del Medio Oriente. Sí. Que eso ya, lo primero que me llamó la atención, lo multicultural que es esta ciudad. Está todo en árabe, los carteles. Está todo en árabe, hay tiendas turcos, de Pakistán, comida. Dicen que como 40% de la ciudad es extranjera, imaginen, hay 8 millones de habitantes acá, son ¿cuánto? 3.200.000 que son extranjeros. Ahora lo que estamos haciendo, la primera misión del día es encontrar un transporte público, Sí. porque con Lisana decimos movernos todo en autobuses, en trenes públicos, como hacemos siempre, porque descubrimos que ayer, viniendo del aeropuerto de Luton, un aeropuerto que está alejado de la ciudad porque llegan los vuelos más baratos, el vuelo nos costó 45 euros cada uno, baratísimo. Nos tomamos un tren que nos costó 1,50 € cada uno nomás para llegar hasta la ciudad. A la 1 de la mañana. Y todo lo pagás con el débito. Y 1 de la mañana pareció súper tranquilo, seguro también. Sí. Nos metimos por todos lados. Así que vamos a agarrar un ómnibus ahora. Lo único que sí, como dijo Lisana, miren el tránsito. Todo el mundo ya sabe eso, que acá la mano inglesa es al revés de la mano que nosotros tenemos. Pero confunde y a mí me da un dolor de cabeza. No sé por qué, pero me duele la cabeza ver que los autos vienen al revés. Que no te pisen, ¿eh? Y mucho cuidado, claro, al cruzar la calle porque uno mira siempre para el lado contrario. Acostumbrado siempre a ver para la izquierda, acá hay que mirar para la derecha o para la izquierda. Ya me perdí. A la derecha. Mirá los taxis, Lisana, los taxis ingleses. Qué lindo. Después nos damos una vuelta. No, mejor no, ya veo que son carísimos. No. Ahí viene nuestro bus 148 que nos va a llevar al London Eye. Y miren cómo vamos a pagar el bus, con la tarjeta de débito del teléfono. Ahí está. Listo, good morning. Mirá los buses, che. Hoy vamos a hacer todo lo más cliché que hay en Londres. Lo más cliché posible. Muy bien. Llegamos al primer punto más cliché de la ciudad de London. El London Eye, o el ojo de London se llama. Una rueda gigante que va a 135 metros. Ajá. Tenemos ya las entradas compradas porque lo Sí. recomiendo porque aquí la gente hay por todos lados, no importa la época del año. Hay muchos turistas y se agota rápido. Si no lo compras unos días antes, a lo mejor no hay. Ahora acá parece tranquilo, pero ya vamos a ver cuando vamos ahí, ¿viste? Sí. Nos costó 40 euros para no tener que hacer fila. Y si querés hacer fila, 22 euros. ¡Fua! Gigante, che. Y hay opiniones divididas. Hay gente que dice que vale la pena hacerlo, hay gente que dice que no vale la pena hacerlo. Y bueno, nosotros dijimos, hagámoslo. Lisana quería hacerlo. Le di con el gusto a mi esposa. Bueno, hoy al parecer está vacía la cosa, ¿eh? Muy vacía. Mira lo que es esto, no hay nadie. Acá nos van a ver si tenemos algo raro. Bueno, ya pasamos. Nos revisaron lo de seguridad. Acá te sacan una foto de esa que tiene la pantalla verde.
Yes. Okay, thank you. Thank you. Che, es gigante esto, Lisana. Yo pensé que íbamos a ir en unos sentaditos solos. ¿Somos dos? Somos solo dos. Ay, me parece que nos estafaron con lo de rápido, Che, miren cómo es por dentro. Es una cápsula gigante. Yo creo que acá deben entrar por lo menos 30 personas. Y podés ir caminando. Podés ir caminando porque va re despacito. Pensé que había que sentar. Oh, la vista. Che, y acá tenemos, bueno, estábamos hablando antes, unas vistas fantásticas del río. Allá se ve el Big Ben. ¿Y qué más vamos a ver? A ver, cuando subamos. ¡Qué poca gente! Che, no valía la pena pagar los 40 euros. Qué raro, ¿ya no viene gente acá? Pero estoy sorprendido. Si ustedes se ponen a investigar un poco, van a ver, se abarrota la gente acá para entrar. La fila kilométrica. No estoy entendiendo, ¿habremos venido en una época que no hay turismo? Pero el centro está lleno de gente. Va despacio, va bien lenta la velocidad, para que puedas ir viendo todo bien tranquilamente. La vuelta entera demora media hora para dar toda la vuelta. Mi amor, mirá la estructura de caños que tiene. Impresionante, ¿no? Es la rueda más gigante que ya fuimos en nuestra vida. Ya hemos ido en otras que esas que va sentada, pero esta es una locura. 135 metros, dijiste que vamos a llegar. Sí, it's quite amazing, Quite amazing, all sport. Cuanto más vamos subiendo, más espectacular se va poniendo esto. Y lo que no te conté, Lisana, un secreto, es que antes de venir acá yo llamé ahí al Big Ben, tengo el teléfono, hablé con el primer ministro y le pedí que nos dejen esta cápsula para nosotros dos solos. Sí, como si el primer ministro decidiría si ir en el cápsula solo o no. Así fue. Por eso tenemos todo esto para nosotros solos. Esto es algo raro. Che, vamos a ver de este lado, a ver qué hay. Impactante la vista, che. Yo voy a contar otro secreto. Mateo siempre toda la vida dijo, no, a Londres es muy cliché, no quiero ir, no sé de qué. Ahora, cuando está acá, me parece que le está encantando. Es verdad, nunca quise venir a Inglaterra. No lo voy a ocultar, no me voy a hacer ahora el políticamente correcto. Nunca quise venir, nunca tuve curiosidad. Me está encantando la ciudad. Llegamos al más alto. Llegamos al punto más alto de la rueda. 135 metros. Bueno, yo digo que sí vale la pena. Porque es la rueda más linda que ya vine. Es verdad. Así que no hay tanta gente, está espectacular. Y miren cómo se ve acá el Big Ben. Creo que debe ser una de las mejores vistas que uno puede tener de ese edificio, que en realidad se llama Elizabeth Tower. Big Ben es solo la campana, pero el edificio le pusieron Elizabeth Tower en honor a la reina. Pensé que me iba a arrepentir de haber pagado 40 euros, pero no me arrepiento. Me llamó muchísimo la atención que esos chicos entraron con esos espejos que ven ahí que tienen en las manos ahí cuando nos bajamos, y iban mirando abajo de los asientos con el espejito si no había nada raro, tipo si no pusimos una bomba o algo, qué sé yo. Hay una cuestión de seguridad acá bastante estricta. Mirá ahí cómo están revisando a toda la gente. Tienen hasta una máquina como en los aeropuertos. Mamita, che. Eso es la primera vez que lo veo en la vida. Que entran con esa cosita así con el espejo. Yo también. No me la esperaba eso. Thank you, guys. Bye, bye. Bueno, cambiando un poco de asunto, acá nos dijeron que si seguimos derecho caminando, pasamos por debajo del puente, hay como un secret spot, que no debe ser más secreto, pero un lugar donde la gente va y se saca una foto y a las espaldas tenés el Big Ben. ¿Qué es esto? Ah, una cosa de Halloween. En Londres yo vi muchísimos museos, pero que tampoco son como museos, es como más interactivo y cosas temáticas que se ven bastante interesantes. Y muchos museos gratuitos hay. Sí. Eso es lo que hay gratis para hacer acá, museos. Aventuras de Shrek. De Shrek, mira. Andá ahí, Lisana, un poco a ver Shrek, y que a vos te gusta. Yo te espero afuera. ¿Eh? ¡Qué lindo! Los cachetes. Ya estás pensando en los bebés, Lisanita. Y ahora vamos al lugar secreto. Que ya veo que no es secreto. Que ya vemos que no es secreto, pero que también
te lo recomiendan mucho venir. Pasás por abajo del puente del Big Ben y doblás hacia la derecha y ahí tenés para sacarte la foto. Ah, no, mirá la fila que hay acá. Fila de turistas acá para ir a sacar la foto. A ver, voy a espiar nomás. Ah, ven, ahí se están sacando la foto. Pero la gente pasa... Ah. ¿Pero qué onda? ¿Se puede pasar o no? Sorry, this is the line for the picture? Yes. But if I want just to walk, can I go? Oh, thank you guys. I'm sorry. Mira, acá tenemos otro colega youtuber ahí filmando, mira. ¿Por qué esperar en esa puerta si acá es libre? A veces, para mí a veces hay la ley de la manada, ¿viste? La ley, claro, la ley de la manada. Todos siguen ahí, hay que ir ahí, dicen, hay que ir ahí. Entonces todos van ahí. Mira, acá tenemos un colega youtuber. Are you a YouTuber, bro? You are a YouTuber? No. I saw you with. I am a YouTuber. Really? Yeah, I saw you with the camera. I say, this guy is YouTuber. No, it's just... Okay. Enjoy. Ves que la gente va toda ahí porque ahí es como el famous spot, el spot más famoso, donde la gente se va a sacar la foto con el Big Ben atrás. Pero, como dijo Lizana, no hace falta. Podés venir acá al lado nomás. Exacto. Y listo, mirá. Te sacás la terrible foto. Sacamos también el foto Bueno, cliché. dale, mi amor. Bueno. Pero antes de irnos les queremos decir que ese es el Parlamento inglés. No es la torre de reloj más alta del mundo, ya lo fue. Pero sí es el reloj más grande del mundo. Tiene 4 caras. Pesa como 10 toneladas, algo así, ¿no es cierto, Lizana? ¿Cuánto? Como 10 toneladas, dijiste que pesa. 13. 13 toneladas. Y es el icono de Londres. Mirá, más guías turistas llegan acá, Lizana. Acá es el point. Lizana, se van a casar igual que nosotros. Ajá. ¿Pasamos? Guys, are you getting married? Are you getting married? With you, congratulations. Thank you very much. You are a beautiful couple. Congrats, beautiful. Have a good day. Bye bye. Bueno, Lizana, ¿viste? Se van a casar como nosotros. Mateo se mete. Nos vamos a casar también. ¡Felicidades! Gracias, chicas. Chicos y chicas. Bueno, tenemos una pareja ahí que se va a casar y otra que se va a casar por acá. Y acá tenemos las turistas llegando. Oh, la gente acá se arregla, Lizana, ¿eh? Muy bien. Sigamos para el siguiente punto. Quisiera desayunar. Vamos a desayunar, vamos. Vamos a comer un breakfast, un British breakfast. Yo de recuerdo quiero llevar un autobús. ¿Cuál querés llevar, mi amor? El grande. Este. No, mentira. Lo desarmamos y lo llevamos. No hay problema. Este. Bueno, pagáselo al señor. Hello. Allá. ¿A dónde se paga? Acá. Ahí está la maquinita. Mirá qué lindo este, pero muy caro, 12. Esto es solo 2 pounds, es como 2.50. Me pareció barato. Viste que siempre cuesta 5. Es verdad, lo dijimos juntos. Ahora vamos a atravesar el puente. Esto también es una caminata bastante cliché que se puede hacer acá en Londres, muy bonita. El puente Westminster. Y dicen que hay como un mito acá, un prejuicio sobre la ciudad, que siempre está nublado, siempre llueve. Y hoy no llueve, pero está nublado. Sí. Así que Pero yo estoy ya feliz que no llueve. yo también. Y les voy a decir algo. El clima sí está frío, pero no hace ese frío que te congelás, que te da ganas de meterte adentro Pero de un café o un restaurante. Es porque venimos de Estonia, mi amor. Mirá las salchipapas, Lisanas, que venden acá. Todo salchipapa. ¿Viste? Es un hot dog, Mateo. Ah, es hot dog. Mira, Venden comida, acá venden los nuts. almendras. Habla en español, Mateo. Que no sé en español cómo se decía eso. Almendras. No es almendra, Almendras. se llama garra piñada. Nueces. Garra piñada le decimos nosotros. Mirá, la chica esta se trajo el tripod, Lisana, y se está sacando ella sola la foto. Qué bárbaro. Ahora, muchísimo cuidado cuando están caminando en lugares así donde está lleno de turistas, lleno de gente. Bueno, en ese caso hay chicos corriendo, pero miren acá, por ejemplo, cerca del Big Ben, cerca de lugares muy turísticos. Tengan cuidado porque hay tipos de robo acá, nos dijeron. Unos son los pickpockets, que son esos que te meten las manos en los bolsillos y te roban tus pertenencias. Otro son los... me desconcentró. Otros son los bicichorros. Acá hay bicichorros. Son tipos que andan en bicicleta, todos vestidos de negro, encapuchados, no se ve la cara,
y pasan y te roban el teléfono y se van con todo, con bicicleta eléctrica y no los agarran nunca más. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando andás con la cámara en la mano o cuando estás así, viste, como yo ahora, por ejemplo. Tenés que estar con cuidado en estos lugares. Y tercer lugar, y este es lo más grave de todo, muchísimo cuidado, ni se les ocurra venir a Londres usando el plano de datos de tu teléfono, el roaming del plan que tengas de datos de tu país, porque les va a costar una fortuna. Yo en vez de eso les recomendamos con Lizana SIM Local. SIM Local es la líder mundial de tarjetas eSIM. No tienen que comprar la tarjetita física, nada de eso. Entran en la aplicación, eligen el plano que mejor los va a atender, como en este caso van a poner Londres, y van a encontrar ahí una serie de opciones de todos los precios que se le van a adecuar a su bolsillo. Y aparte de eso, acá hay planos ilimitados en Londres que ofrecen, por ejemplo, llamadas internacionales, llamadas locales, datos que van a tener para navegar, una locura, y todo eso lo pueden hacer desde la aplicación de una forma muy rápida y usar la mejor operadora local, que es EE en este caso, porque ellos se conectan solo con las mejores operadoras para que ustedes puedan navegar. Yo ya estoy conectado, Lizana también, lo estamos usando y es fantástico. Así que con el código Mateo y Lizana todos juntos van a conseguir 10% de descuento. Así que viajen tranquilos y conectados al mundo. Miren por dentro lo que es el Palacio de Westminster. ¡Qué locura! Dicen que la arquitectura es de la época victoriana, que fue la reina que más estuvo en la corona por más tiempo, 60 años. Y es toda esa arquitectura que ven ahí, que es una locura. Muy bien, mi gente, acá acabamos de llegar a un lugar muy simbólico para todo el Reino Unido, que es la abadía de Westminster. Acá justamente es donde los monarcas son coronados. Ya coronaron 40 y también hay 18 de ellos enterrados. Es una abadía gótica. Dicen que por dentro es una locura la arquitectura de este lugar. Miren los detalles ahí tallados en la entrada de la abadía. Es una locura realmente. Solo tiene un gran problema este lugar. Para visitarlo hay que sangrar 40 pounds. 30. ¿30 pounds? Sí, 30 por pounds. persona. Al lado me dijo una amiga, que no le puedo decir a Lizana quién es esa amiga, porque se va a enojar. Ajá, ¿Qué cualquier. tiene? Si yo sé quién es. Nos dijo que entrar a la tienda es gratuito. Así que vamos a entrar a la tienda y conocerla, ya que no se paga ni un centavo. Pero, ¿Qué te parece, mi amor? ¿Qué tiene la tienda? ¿Eh? ¿Qué tiene la tienda? Bueno, podés ver algo como decir, bueno, no entré a la abadía, pero entré a la tienda. Ah, Y es gratis. muy bien. Ah, no hay nada. ¿Vos sabés quién es este, Lizana? Es como una figura acá de Inglaterra. ¿Cómo es que se llamaba? ¿No? ¿De dónde es? Videos, pictures not allowed. Ah, pensé que me estaba corrigiendo la información. Gracias, señor, disculpe. Yo pensé que el señor me estaba diciendo, no, no es una figura de Inglaterra, un dibujito, y resulta que me dijo, no se puede filmar acá. Así que nos vamos. Miren acá, hay un tour en bicicleta. Estos no son los bicichorros, estos son las personas que hacen el tour en la bicicleta con la guía. Miren qué lindo desayuno. Nos vinimos a comer porque nos agarró un hambre terrible y nos pedimos un desayuno inglés. Cuando vos mirás el plato que te traen, parece una cena lo grande que es esto. Salchicha. Esto es huevo. Ah, es Huevo. huevo. Ah. Es huevo, mi amor. Tostada, los porotos, tomate, acá hay bacon, manteca y esto es como Un hongo y otro es como... un pan negro. No, dicen black pudding. ¿Sería una morcilla? Morcilla. Oh, wow. No lo puedo creer. El desayuno es mortal, o sea, con esto ya tenemos almuerzo, cena y voy a probar el black pudding. A ver. Tiene el mismo sabor, Lizana, de la morcilla que te gusta a vos. Lizana es muy morcillera, a ella le encanta la morcilla estonia. ¿No es cierto, mi amor?
¿Estoy mintiendo? No. ¿O estás haciendo caras? Es riquísimo. A ¿Y ver a el vos? chorizo. Medio picantito. No tiene mucha grasa, se nota que es carne de buena calidad. Rico, che. Todo muy rico. Y solo probaste los beans. ¿Cómo puedes decir que todo es muy rico? Bueno, La agarré a Lisana, ¿viste? muy rico. Y todo esto, gente, costó 17 pounds, 17 libras. Es más o menos el precio, digamos, promedio de acá de la región. Más el café. Eh, 60. Si uno quiere más barato, no queda otra que ir al supermercado. Acá en Inglaterra las cosas son caras y no tenemos cómo escapar. Qué buen provecho, mi amor. Bueno, acá llegó el cuchillazo de la comida. Miren lo que costó un desayuno en Londres. No como más. 50 libras, 61 euros para tomar un desayuno. Creo que seguiremos yendo al supermercado. Y me olvidé de comentar algo. En la cuenta te ponen 13.5% de servicio. Yo leí que no es obligatorio, pero también es feo si lo sacás. Así que eso también engorda bastante la cuenta. Vos llegás creyendo acá, no, 17 euros, pounds, bueno, no sé qué. Pero claro, después al final de la cuenta, con lo que te meten de servicio, queda bastante caro. Aquí lo que vemos es una persona en su hábitat natural. Ella lo que está haciendo ahora es sintiéndose en la naturaleza, es un estonio. A ellos les gusta las flores, les gustan los árboles, les gustan los esquilos. Mirá, Lisana, los esquilos. Ahí los tenés. ¿Los qué? Ardilla. 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 ¡Hay un pato! Mirá. Se paró, mi amor. Se quiere pelear. Mira. Oh. Wow. ¿Qué? Oh. Uy. ¿Qué quiere? Wow, No tengo nada, amiga. Mira cómo se paró. No tengo nada. ¿Qué? Si vienen acá al lado, ¿no le tienen miedo a la gente? No le tienen miedo. Tenés que ponerle la mano así y piensa que tenés algo. Hasta las palomas son buenas acá. Mira la paloma bien. Esto lo que ven acá es el parque St. James, se llama. Y escuchamos mucha gente hablando español de España. Y nos encontramos con una pareja que estaba paseando un corgi. Y nos pusimos a charlar, no sé qué, y re buena onda, re abiertos. Y nos dimos cuenta que acá con Lisana es como una cultura de bastante cordialidad. La gente que se viene a vivir acá y la gente que es de acá es muy cordial, siento. Te dicen sorry para todo. Pasan adelante tuyo, te dicen sorry. Están en el supermercado, te dicen sorry. Se disculpan por todo. Son simpáticos, saludan. Son muy cordiales. Sí. Me hace acordar cuando viví en Australia, una cultura parecida. De la gente muy cordial. ¿Qué hay? Patos. Sí. Y la ardilla sigue ahí. La ardilla sigue ahí. Mira. Mira lo que es. Oh. Son todos tan acostumbrados las personas. ¿Viste que tiene un anillo en la pata? Claro. ¿Lo ves? Sí. Es para marcarlo. Porque no se pueden comer. Primero que pensó Mateo. Ay, porque no se puede comer. ¿Sabes lo que es un pato a la merluza, no? Tranquila, tranquila, ponele la mano. Tranquila, mi amor. Ponele la mano, no muerde. Subió arriba. Me subió arriba. No, vos tenés algo con las ardillas. Dios mío. ¿Qué es de eso? verdad. ¿Es de verdad o es un... o está hecho de pelucia? ¡Wow! Son gigantes. ¿Son pelicanos eso, Lisana? No sé lo que es. ¡Qué cosa grande, por Dios! ¿Y por qué toda esta gente está acá? Y porque nunca nadie ha visto esto. ¡Qué locura! Son rosados. Cuidado acá con los bolsillos, Estos son los lugares peligrosos donde te pueden robar. ¡Qué bicho grande! ¡Wow! Son preciosos. Wow. Yo nunca había visto que existe. Tiene los ojos rojos, ¿viste? Y acá al final de una avenida gigante
que tenemos acá, preciosa, rodeada de árboles, está el Palacio de Buckingham, que es la residencia oficial de la monarquía. Aunque actualmente he leído que la monarquía no vive aquí y que el rey ha decidido volver a las raíces de las antiguas familias y vivir en la residencia de Clarence. Pero no viven acá. Hoy en día el Palacio de Buckingham es utilizado únicamente para turismo, para recibir figuras ilustres, y también tiene una cantidad de piezas artísticas con valores incalculables que están todos ahí dentro del palacio y de forma decorativa y también como patrimonio, ¿no?, cultural. Hoy estamos acá conociendo donde vivieron varios monarcas. Tiene unos portones allá preciosos también que dan hacia el parque. Hay muchísima gente acá, es el lugar donde más gente hay desde que llegamos. Es lo más icónico. Aquí hacen el cambio de guardias. Lamentablemente no es todos los días, no lo vamos a llegar a ver. Mi amor, es lunes, miércoles, viernes y domingo. Así que aquí ven en la pantalla. Hoy es sábado y es a las 11 horas de la mañana. Dicen que hay que estar una hora antes por lo menos porque se llena. No sé qué fue lo que pasó. Todavía me cuesta acostumbrarme que los autos van por la mano acá es la izquierda, no la derecha, la mano de ellos es la izquierda. Sí. Claro. Y eso es una estatua de la reina Victoria, que antes les había mencionado, del periodo victoriano, que fue la reina que más perduró en la monarquía por 60 años. Y miren, Victoria Regina, ahí está. Y ahí está ella sentada ahí. Y también acá están los leones, mirá, que protegen el palacio. Vamos a ver si podemos llegar más cerca. Todo esto es gratuito, no pagamos absolutamente nada. Lo único que pagamos hasta ahora fue para comer y para ir a London Eye. Para comer, dormir y London Eye. Y London Eye. Nada más. Todo lo que estamos haciendo es gratis. Mirá, mi amor, vos querías ver el guardia, ahí está. Claro, pero eso no es el cambio de guardia. No, pero bueno, por lo menos vimos ahí un guardia. Estamos remetidos acá. Ajá. Ahora, me gustaría saber dónde está ese guardia que sale en TikTok que está con un caballo y siempre le muerde la mano a alguien. ¿Ya viste ese? Sí. Ese tenemos que encontrar. Que la gente no respeta y se mete ahí. Sí. He visto también en internet que están estos carritos acá por Londres que te llevan a dar una vuelta. Vos pagás un precio y ellos te llevan a recorrer y te muestran los lugares más emblemáticos de la ciudad. Mira, acá le dejo los precios para los que tengan interés. Victoria, 15, de 15 a 40 va, miren, todos los recorridos que hacen. Y ellos te llevan acá en la bicicleta por toda la ciudad y vos vas ahí paseando y conociendo. Aunque he visto en algunos videos de YouTube que no vale la pena hacerlo porque es como que es muy caro y podés hacerlo en un autobús público y cuesta más barato si querés economizar. Si querés ir en la bicicleta, pero he visto que no han recomendado muy bien la bicicleta. ¿Qué? Es un autobús que te sirven el afternoon tea. Te dan té con masita y dulce. No lo puedo creer. Dentro del autobús. No, qué buena idea. Vimos con Lisana para hacer el afternoon tea, que es el té de la tarde inglés. Muy típico acá, pero cuesta 60 pounds, como 80 euros para tomarse un té. Por persona. Por persona, digo, Lisana, te lo hago en casa. Un saquito de té está 50 centavos en Estonia. Mirá, y van realmente con el tecito, todo. Me saluda la gente. Acá llegamos al establo de los caballos de la guardia de la reina, que tiene 350 años de antigüedad. Y vinimos a ver si encontramos ese famoso caballo con el guardia arriba, que todo el mundo se saca la foto en TikTok, y que el caballo te muerde cuando te pones al lado. Lisana quiere ponerse al lado a ver si el caballo la muerde. Mentira. Entonces esa es la idea que tenemos ahora. Vamos a ver si lo encontramos. Esas son las ideas de Mateo. Ideas de Mateo. Ahí encontramos el guardia, pero no hemos encontrado el caballo. Ahí adentro. ¿A dónde? Mirá, 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 mirá. Oh. La verdad que los guardias son la mayor atracción de Londres, ¿eh? La gente se desespera para ver los guardias moviéndose, haciendo lo que sea. Mirá la cantidad de gente que hay acá. Hay youtubers, hay de todo. Ah, acá está, Lisana, lo encontramos. Ahí está el famoso caballo de TikTok. Miren lo que es esto, la cantidad de gente que hay filmando.
Miren, miren, miren qué locura. Hay youtuber, hay de todo acá. Ahí está el caballo. Y ahí está la gente poniéndose al lado como aparece en TikTok y el caballo los muerde. El guardia está bien serio arriba. Mira el caballo, mira, saluda. Miren la cantidad de gente filmando eso. Es la atracción de Londres. Y es gratis. Miren, miren. Sacando fotos con el, acá con el tripé, está la señora. Allá hay uno con cámara con un estabilizador. Allá hay otro, mirá. Vamos a saludar acá. Hay gente haciendo vivo. Y acá está la chica bastante seria. Capaz que no se pueda reír, ¿eh? Mira, dice, el caballo tal vez te muerda o te patee. No toques el caballo, gracias. Mira, acá el muchacho también está filmando acá con la cámara. Varios camarógrafos hay. Como yo, filmando también. Bueno, vine acá a hacerme la foto y por suerte no me mordió. Pero hay que estar atento, ¿eh? Hay que estar atento. Salió todo bien. ¿Querés una también? Si ni fuiste cerca. Ah, qué exagerado. ¿Querés que me ponga más cerca? No, no hace falta. Porque te pueden gritar, yo he visto, se enojan. Se enoja. Mirá, mi amor, lo que tenés ahí. Que me pediste todo el viaje que te lleve un teléfono para sacar la foto. Ahí los tenés. Mirá. Ahí están los famosos teléfonos inglés. ¿Para qué sirven? Para sacarse fotos. Nada más. Porque ahora todo el mundo tiene celular. No se puede abrir, che. No hay nada dentro. No hay absolutamente nada. He visto que algunos tenían cosas adentro, libros. Otros le metían, no sé, de todo. Pero esto está encerrado. No tienen nada. Mirá, esto está protegido para futuras generaciones, dice, ¿ves? Lo dejaron como si fuera como algo cultural de la historia del país. Sí. Pero no se usan más. Miren lo que encontramos, el mercado de Navidad de Londres. Ya vimos las luces, ahora sentimos el olor y la gente comiendo, tomando de todo. Hasta hacen una excursión por 40 libras que te llevan a todas las decoraciones de Navidad de Londres. Estos son los mercados que hacen en toda Europa. En Tallinn también hacen uno. Mercado de Navidad y en todas las ciudades creo que debe haber uno. Veo mucha gente comiendo hot dog acá. Mucha gente comiendo hot dog. Mirá, ahí se pueden ver. Oh, a full la parrilla. Comida alemana. Comida alemana. Mirá cómo le pone la mostaza. Parece la ubre de una vaca. Miren, esos son los típicos ómnibus turísticos que le dicen hop on, hop off. Cuesta 40 libras, pero podés hacer el mismo recorrido con un autobús público por 1,20. Y vas a ver lo mismo y te vas a subir y a bajar y a pagar más o menos lo mismo. Entonces dicen que no vale la pena agarrar esos autobuses de 40 libras. Ahora, amor de mi vida, acá quería traerte. Yo sé que vos siempre me comentabas esta calle y me hacía acordar de vos. La famosa calle Piccadilly, que es donde están todas las propagandas de las marcas más caras del mundo. Las pantallas estas coloridas. Y bueno, yo sé que a vos te gustan estas cosas, la ropa, todo eso. Hermoso. La decoración, la Premier League. Eso no. Eso no le gusta. Los jugadores, mi amor, te gustan. Bueno. De la Premier. Las piernas de los jugadores. Yo sé, mi amor, que vos las mirás y yo te dejo porque no soy un hombre celoso. Puedes mirar todo lo que quieras, siempre y cuando me sigas amando. Te prestaría mis ojos para que puedas verte lo linda que sos. Muy romántico, mi amor. Bueno, y esta es la calle Piccadilly. Acá donde la gente viene, Piccadilly. Piccadilly o Picadillo, algo así. Y acá donde ponen estas publicidades que ven y se hizo famosa por eso la calle. Miren qué vestimenta se han puesto estos chicos. ¿Qué? Bueno, miren, parece la calle esa de Japón, donde están todas las luces también. Me parece increíble. Precioso. Precioso, la verdad. Che, Lisana, mirá este teléfono. Está destruido. Mirá. Wow.
Pero destruido está. ¿Sabes lo que yo haría? ¿Qué? O sea, sería mucho más lindo si lo arreglan y pintan, ¿no? Mira cómo está. A mí me gusta así vintage, mi amor. No, Que yo quede lo- como vintage. Yo lo haría. Es tan simbólico Sí. y icónico que quedaría re hermoso. Así un rojo como mi chamarra. Ajá. Si te quedaban dudas si Londres era una ciudad cosmopolita, acá está la respuesta. El barrio Chinatown. Como dije al inicio del video, 40% de la población acá, según lo que dice Google, es extranjera. Y hay un barrio solo chino acá. Miren, acá sí que está llena la cosa, Una cantidad de gente absurda. Y sigue. No, es grande el Chinatown de acá. Che, pero Londres es todo como súper lindo, ¿viste? Súper estético. ¿En qué sentido? No sé, es como se ve pintoresco toda la área así, turístico. La Súper arquitectura, es verdad, todo muy organizado. También la ciudad se nota muy limpia. Hay 8 millones de habitantes acá, podría estar más sucia, pero no. Está limpia, está organizada, está linda, está segura. Un buen plan, para venir a visitar Londres. Miren, encontramos una radio que habla en chino. Está pasando alguna información ahí. O está rezando o algo, no sé bien qué será. No sabemos. Mirá, hay unas estatuas acá también. Y ¿qué tienda es? No, impresionante. Una tienda de un supermercado chino. Tiene vegetales, tiene los noodles que ellos comen, ¿ves? Tiene Hello Panda, que creo que es como un chocolatado. Las galletitas, todo lo que ellos consumen. Supermercado chino. Restaurante chino acá. Impresionante, la verdad. No necesitas ni ir a China. Tenés todo acá. Ahora vamos yendo con Lisanita a la última parada, que es el Bridge, Tower Bridge se llama. Queremos ir a conocerlo, vamos a camino. Y miren lo que nos encontramos acá, una manifestación. No sé de qué se tratará, pero es la primera vez que veo una manifestación acá en las calles. Hay bastante policiamiento que están acá cuidando. Y miren, la gente está acá protestando. Miren cómo se han organizado. Hay chicos jóvenes. Miren. Miren cómo la gente viene con cartelitos. Cada uno hizo su cartel y pone ahí su protesto. Miren ahí. Bueno, gigante la protesta, sigue hasta 3 cuadras. Nosotros vamos a ir caminando porque vamos a tomar el tren. Dios mío, miren lo que son todos estos televisores para encontrar el que tenemos que tomar. Gigante la estación de tren de acá de Londres. Miren, No entiendo. una locura. ¿Cómo sabemos ahora cuál tenemos que agarrar? Ni idea. Miren, un robot que limpia el piso acá. No hay una persona más, ya ponen todo robot que pasa los pisos. Oh, qué tecnología. Nos equivocamos, no es acá que teníamos que venir, tenemos que salir ahora e intentar encontrar el subte. Y eso que Lisana es buena con GPS, no lo está encontrando tampoco. Es bien complicado. Ahora sí me parece que encontramos el lugar correcto, el underground se llama. Me parece que es acá donde tenemos que entrar. El señor ahí nos dio la información, así que espero que sea acá. Si no, se nos va a caer la noche y no vamos a poder ver el puente. Mirá qué maravilla, pago todo con mi tarjeta. Ahí vamos, Lisana. Lisana ya encontró todo, porque ella es maravillosa. Lisana es la mejor mujer del mundo para encontrar cosas. Mujer Ella maravilla. encuentra todo, todo encuentra.
Bueno, gente, acá estamos empezando a entrar al Tower Bridge o al puente de la torre. Miren los detalles que tiene acá este puente. Qué maravilla, qué hermoso que es. Azul. Azul. Es un lugar muy emblemático también de la ciudad que recomiendan visitar. Y es también un puente de la época victoriana de Inglaterra, que tiene una arquitectura impresionante. Y también se puede visitar gratuitamente, se puede caminar. Si querés subir a la torre o hacer otras cosas, para eso ya hay que pagar. Pero bueno, ahora vamos acercándonos allá hacia el puente a ver qué tal es. Ven que ahí dice Ticket and Entrance, porque hay que pagar si querés subir a la torre. Nosotros vamos a hacer la versión gratis, usar el puente. Sí, nosotros hacemos la versión gratis para que aquellos que no la quieran hacer no tengan que hacerla, y los que quieren pagar puedan hacer la versión paga. ¡Ah! Lisana dice que... Wow, gente, miren lo que es esto. Caminar sobre un puente normalmente puede ser una experiencia aburrida, pero caminar en este puente es una locura. Primero vamos a empezar por estos fierros que tienen acá, que se los pintaron celeste y blanco como la bandera de Argentina. En el medio un punto rojo ahí, unos caños gigantes, imponentes. Y miren lo que son estas torres. Es realmente impresionante. Miren el arco que hay acá para entrar. Y la vista. Y la vista acá que tenemos al río es una locura. Miren lo que es esto. Es realmente bellísimo. Muy, pero muy lindo. Acá hay muchos turistas. Mucho más de lo que encontramos en el London Eye. Y allá parece toda una zona nueva. Como empresarial, ¿no es cierto, mi amor? Sí. Que debe ser hermoso también. Y ahí se ve también un barco de la Marina Británica. Es realmente impresionante. Y con la hermosa vista de este puente, vamos a tener que decir, yo particularmente, que esta ciudad me sorprendió, pero superó todas mis expectativas. Yo llegué acá sin ninguna expectativa. No era un país que lo tenía favorito para visitar. Sin embargo, hoy te digo, pero volvería 1000 veces acá. Sí, la verdad que me encantó también. Y conocimos 1% de la que tiene la ciudad, ¿no es cierto? Nada. Porque como es cosmopolita, debe haber lugares increíbles que uno ni sabe, para salir, para comer, para divertir, para vista panorámica, no sé qué. Hacer un paseo en verano debe ser otra experiencia. Debe ser una locura. Lo bueno fue que vinimos en baja temporada, entonces hay menos gente, es más tranquilo acceder a los lugares. Por acá nos quedamos, vamos a seguir aventurándonos, quién sabe por dónde. Les dejamos un besote enorme. Gracias por el apoyo, gracias por las energías positivas. Suscríbanse al canal si les gusta para apoyarnos. Y en Instagram, Mateo y Lisana. Y si Dios quiere, nos vemos en el próximo video. Los queremos mucho. Un beso grande. Chao.